Buenos días, buenas tardes, en todo caso, para la hora que ustedes deseen ver esta presentación. Mi nombre es Carlos Jaramillo Collantes. Estoy a cargo de esta capacitación, de este entrenamiento que va a permitir que ustedes puedan cumplir con cierto grado de competencias para poder determinar ciertas actividades. Principalmente estas actividades van a corresponder para que puedan emplearlas y poner en práctica aquellas actividades de trabajos en caliente. Bueno, en principio, yo soy egresado de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Callao. Actualmente vengo desempeñándome en diferentes actividades como docente en universidades e instituciones. Actualmente también sigo una especialidad adicional. He llevado cursos de posgrado en especialización en seguridad y salud en el trabajo, seguridad minera y plantas industriales, gerencia empresarial y otros más. Actualmente soy instructor en FPA y entrenador de entrenadores. Para mí es un gusto poder acompañarlos en lo que refiere a esta capacitación, a este entrenamiento. Por otro lado, es importante mencionar de que el objetivo y la finalidad de poder saber de que ustedes están siguiendo este entrenamiento es de que ustedes obtengan las competencias necesarias para poder desempeñarse en el sector industrial al cual ustedes van a tener que seguir y para que cumplan con los objetivos personales y profesionales. Bueno, parte de las normas de convivencia que a partir de la fecha vamos a tener que seguir, pues en principio el saludo para cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud, ¿ok? En unión de todas sus familias. La pregunta movilizadora que va a depender de todo lo que vayamos a conversar nosotros a partir de este momento, se va a presentar. Si existe alguna pregunta, levantemos la mano. Si no, de lo contrario, pues podemos generar nuestra pregunta a través del chat para que puedan ser respondidos por el área académica. De haber alguna consulta o algún aporte adicional, nosotros estamos dispuestos a poder escucharlos, a poder darles la información necesaria para que la puedan aplicar dependiendo del caso. Es importante mencionar, estimados participantes, de que esta sesión está siendo totalmente grabada, la cual va a permitir que ustedes puedan verla en el momento que ustedes ameriten necesario. Por otro lado, ¿okay? Las recomendaciones por parte de la capacitación. Esta capacitación tiene como objetivo prioritario poder proveer de la información necesaria para que ustedes puedan aplicar los conocimientos en el ámbito del entorno laboral. ¿Okay? Por ende, ¿okay? Y como en toda capacitación presencial, se debe de aplicar el reconocimiento de las salidas de emergencia, como es el caso aquellas señalizaciones de color verde que nos van a guiar por donde nosotros debemos evacuar en algún punto, en algún momento determinado. Por otro lado, el uso de los equipos de comunicación. Se recomienda poner los celulares en modo vibrador o en modo silencio para que permita de que los participantes puedan estar abocados y dedicados a poder prestar atención a esta capacitación. Es preciso, okay, como estamos en un entorno virtual, recomendarles pues de que ustedes también, okay, controlen o puedan verificar la operación con sus diferentes dispositivos, okay, ya sea con el audio o también con la cámara. Okay. De ser preciso, se les va a solicitar de que ustedes puedan activar la cámara. La participación durante la capacitación, como es de conocimiento general, esta capacitación está siendo grabada específicamente para ustedes, pero de ser el caso y ustedes tengan alguna duda o algún interrogante, pueden comunicarse con el área de capacitaciones o el área académica para poder atender cualquier requerimiento o cualquier necesidad que ustedes tengan. Parte de las recomendaciones hoy en día debemos precisar la aplicación de las medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad siempre debemos estar preparados ante un amago, ante un incendio, que nos permita definitivamente poder controlar cualquier evento que se pueda suscitar. Es prioritario poder reconocer cada uno de estos pasos. En principio, poder conservar la calma ante un evento, ante un incendio. Esto va a permitir que nosotros podamos cumplir con ciertos lineamientos que nos van a dar como consecuencia poder conservar la calma,
mantenernos tranquilos, serenos. Siguiente paso, identificar el origen del incendio. No necesariamente esto significa que vamos a reconocer los tipos de incendio o vamos a acercarnos para ver que se está ardiendo, sino simplemente poder, de acuerdo al escenario, poder identificar cuál es el producto del incendio, de por qué ocurrió el incendio de manera rápida. Esto va a permitir que las diferentes brigadas conozcan la etapa inicial del evento y puedan utilizar un equipo de sistema contra incendios adecuado, pudiendo ser un producto inflamable sólido, pudiendo ser un producto inflamable líquido, de repente una instalación sanitaria o de lo contrario poder determinar si instalación eléctrica o de repente es un equipo eléctrico defectuoso. Por otro lado, de repente algún elemento o producto químico o metal que se pueda estar encendiendo, calentando y pueda estar generando gases. Adicionalmente a ello, pues, el fuego de tipo K, que posiblemente esto puede desencadenar en un escenario totalmente diferente, como por ejemplo, generalmente estos tipos de eventos se dan en los restaurantes, en los chifas, en las pollerías, en los carritos sangucheros, donde existe la presencia de cocinas industriales. ¿Y por qué se dan estos eventos? Por la acumulación de grasas o aceites o grasas vegetales también. Emita la alarma. Okay, cuando nosotros hablamos o nos referimos de la emisión de la alarma, principalmente nos estamos abocando a aquellas características que pueden presentar como tal el evento de poder determinar cuando de repente hay una alarma sonora, de repente se ha producido la activación de de repente de alguna alarma sonora que pueda comenzar a generar bulla para poder alertar a las diferentes brigadas, o de lo contrario, poder alarmar con la voz, gritar ayuda, auxilio, ¿no? Indicando cuál es la necesidad. Por otro lado, utilizar el tipo de extinguidor. Ya en base al conocimiento de poder haber identificado el tipo de fuego, en base a la clasificación del fuego, podemos determinar también el tipo de extinguidor que vamos a utilizar, pudiendo ser el de tipo A, el de tipo B, el de tipo C, el de tipo D o el de tipo K. Obedezca las recomendaciones e indicaciones por parte del personal capacitado. Estas recomendaciones por parte del personal capacitado van a conllevar a que nosotros podamos entender la necesidad o la existencia de diferentes consideraciones. Como tal, estas indicaciones a mí me van a poder determinar cuál es la necesidad de poder ejecutar una actividad específica. Esta actividad específica, ¿ok?, va a consistir en poder ubicar las señales de tránsito, poder ubicar las señalizaciones de evacuación para llegar a un punto determinado donde va a ser de repente la zona segura, de repente el punto de reunión, ¿no? Y posteriormente el conteo de la cantidad de personas que puedan estar albergados dentro de un punto determinado. Posteriormente, es importante mencionar ya en el punto 6, si puede, ayude, si no, retírese. ¿Por qué? Porque la idea de poder ayudar es saber si usted tiene el conocimiento, la expertise para poder ayudar a las diferentes brigadas de apoyo, ¿no? Si no, de lo contrario, si es que no se siente capaz, si no puede, si no tiene el conocimiento, ok, simplemente va a ayudar mucho retirándose y poniéndose a buen recaudo para que usted no se convierta o no forme parte de la emergencia. No use los ascensores, es una recomendación primordial porque en este tipo de circunstancias está prohibido porque podría ser de que de repente los humos puedan llegar al ascensor y poder sufrir un evento por asfixia, ¿no?, o quedarse atrapados. Entonces, esto va a desencadenar de que la circunstancia se pueda convertir en una emergencia. Por otro lado, humedezca un trapo y cúbrase la nariz. ¿Para qué? Para reducir el nivel de intoxicación que puede generarse durante este evento y posteriormente a ello, pues no pueda asfixiarse la persona. Ya en el punto número 9, si el humo es denso, arrástrese por el suelo y esto va a implicar de que la persona al arrastrarse simplemente va a poder respirar el mínimo oxígeno que pueda haber en la parte inferior del suelo.
¿Por qué? Porque al ser densos los gases, los humos, simplemente van a tener la tendencia a elevarse y ocupar gran parte del ambiente. Trabajos en caliente. Cuando nosotros hablamos de trabajos en caliente, vamos a tener que detallar diferentes objetivos que nos van a permitir poder entender, conocer los procedimientos, lineamientos, lo que nos refiere también la legislación nacional, los conceptos también de las normativas internacionales, ¿ok? Básicamente es ello. ¿Y por qué? Porque va a depender mucho de aquellos elementos de convicción que corresponden a, a las normativas internas propias de la organización, ya sea propias o ya sea, por ejemplo, por parte de algún cliente, ¿no? Según sea el caso. Entonces, muy importante ello y tener que respetar como mínimo lo que dice la legislación nacional. Aplicar las herramientas a fin de prevenir lesiones por exposición de los peligros inherentes en los trabajos en caliente. Esto finalmente va a conllevar a que nosotros conozcamos las diferentes metodologías, conocer las diferentes herramientas de gestión que me van a permitir poder controlar, minimizar, resguardar todo tipo de eventos que se puedan presentar, que se puedan suscitar ante la ejecución de un trabajo en caliente. Momento de seguridad. Ya el momento de seguridad es aquella circunstancia donde existe la condición donde yo voy a tener que ejecutar una actividad y yo voy a tener que poner a buen recaudo a todas las personas que van a ejecutar la actividad. Y no solamente eso, sino me va a permitir que yo pueda hablar de identificar todos los peligros, pueda evaluar todos los riesgos que pueden estar predominantes dentro de la actividad y esto me permita también de que yo pueda de alguna manera aplicar medidas de control que correspondan a la minimización de todos los riesgos que se pueden presentar en determinadas actividades cuando existe un trabajo en caliente. Entonces, para esto efectivamente nos estamos preparando y eso es lo que corresponde el momento de seguridad. Ya el momento de seguridad como tal es hoy en día conocido como lo que muchos conocemos como la charla de seguridad. Entonces, cuando hablamos precisamente del momento de seguridad, pues es básicamente ello. Ahora, por otro lado, ya cuando hablamos del marco normativo, no podemos dejar de hablar sobre la legislación nacional, es decir, del, la ley 29783 y su modificatoria 3022.2, el decreto supremo 024-2016-EM de energía y minas, que refiere a los trabajos en caliente, trabajos de alto riesgo, su modificatoria, el decreto supremo 023-2017-EM, ¿no? Y aquellas normativas importantes internacionales que nos van a ayudar a poder aterrizar todas aquellas consideraciones que nosotros tenemos que tener con respecto a este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque en el caso y siempre, cada vez que se presenta algún vacío legal dentro de la ley, automáticamente lo primero que nosotros tenemos que ponernos a pensar es de que existen estándares internacionales, los cuales estos estándares internacionales están elaborados basados en la experiencia, en la expertise de países a nivel mundial, que ellos han plasmado, ¿okay?, ciertas características, ciertas circunstancias que permiten de que nosotros podamos aprender e entender de aquellas experiencias que diferentes organizaciones han tenido a nivel mundial. Entonces, finalmente, ¿okay?, dentro de este marco normativo podemos incluir nosotros a OSHAS en su subparte 19.26.354, donde nos habla sobre medidas de prevención ante trabajos y cortes en soldadura. Entonces, importante ello, ¿por qué? Porque nos va a dar ciertos lineamientos que nosotros debemos de cumplir o podemos incluir dentro de nuestros procesos laborales, nuestros procesos productivos. ANSI. ANSI nos habla sobre la seguridad y salud y corte. Entonces nos habla de manera referencial de aquellos elementos que yo voy a tener que utilizar como los equipos de protección personal, como los equipos de protección colectiva, basados en ANSI Z49.1-2012, donde nos habla sobre estas normas referenciales. NFPA 51 ya nos habla sobre la implementación de un sistema de soldadura y corte con gas, ya sea a base de combustible o ya sea a base de oxígeno. Ya NFPA 51B me habla sobre las normas de prevención,
y qué implica la norma de prevención? Poder administrar los riesgos de incendios, de trabajos de corte y soldadura y otros trabajos en caliente. Entonces, finalmente me va a permitir que yo pueda entender, ¿ok?, la similitud que yo voy a tener que llegar a comprender para poder ejecutar ciertos criterios, para poder cumplir ciertos criterios en base a las diferentes experiencias que han podido tener la normativa como tal. Ok, entonces, ahora vamos a hablar netamente sobre los trabajos en caliente. El trabajo en caliente como tal, en principio, es una actividad de alto riesgo. Sí, porque ¿quién me lo dice? En la ley 29783 y la su modificatoria 3022.2 lo reconoce como una actividad crítica. ¿Ok? Pero, sin embargo, ya en el decreto supremo 024-2016-EM y su modificatoria la 023-2017-EM, ya se la reconoce como trabajo de alto riesgo, que es algo que vamos a ver más adelante. Esta como tal genera altas temperaturas y al generar altas temperaturas definitivamente ya estamos hablando de un escenario donde existe la presencia posiblemente de diferentes elementos que más adelante vamos a mencionar. Este como tal puede generar chispas, desprendimientos de calor, ¿no? Asimismo, realizan este trabajo en lugares de riesgos adicionales, como por ejemplo espacios confinados, por el alto grado o porcentaje de mezclas explosivas o productos inflamables que puedan haber en determinado ambiente. También podemos hablar sobre las áreas clasificadas, también definitivamente donde puede haber un alto porcentaje de gases explosivos, ¿correcto? Y estos como tal podrían atentar contra nuestra salud o con nuestra vida. Entonces, para ello, vamos a explicar un poquito el significado del triángulo del fuego. El triángulo del fuego es un triángulo, es la combinación de tres elementos que van a generar un triángulo, uno a cada lado: oxígeno, calor y material combustible. Cuando nosotros hablamos del oxígeno, es aquel elemento que se encuentra en el ambiente. Cuando nosotros hablamos del calor, es aquel elemento que se encuentra considerado y que puede generar un punto de ignición. También podríamos hablar de la temperatura. Entonces, ya hemos hablado sobre el oxígeno y hemos hablado sobre la temperatura, el calor o el punto de ignición. Al oxígeno también se le conoce como producto comburente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede generar un grado de oxidación a algún producto, algún elemento. Ahora, por otro lado, adicionalmente a ello, vamos a hablar sobre el combustible. El combustible puede ser un producto combustible que puede arder, que puede desencadenar, que puede quemarse, que puede generar algún tipo de llama. Entonces, al momento de poder obtener el combustible, finalmente pues vamos a poder generar nuestro triángulo de fuego. Ya desde ya, yo les voy a ir explicando, adicionalmente a ello, el triángulo del fuego, es decir, igual a llama, igual a fuego. Este fuego lo podemos controlar de repente con un balde con agua, con un vaso con agua, con un extinguidor que nosotros podamos utilizar y dependiendo también el reconocimiento del tipo de fuego según su clasificación. ¿Ok? Dado que dentro de la clasificación del fuego existe pues el fuego de tipo A, el fuego de tipo B, el fuego de tipo C y el fuego de tipo D y el fuego de tipo K. Cuando nosotros hablamos del fuego de tipo A, podemos llevar al conocimiento de que el tipo de fuego A es un tipo de fuego de material combustible sólido. Por ejemplo, de papel, cartón, madera, fardos, tela. Si nosotros hablamos del fuego de tipo B, estamos hablando esencialmente de aquellos materiales combustibles que se podían generar por efecto de hidrocarburos y sus derivados en en su presentación líquida, como por ejemplo pintura, combustible, gasolina, no, ya sea premium, ya sea de repente el otro tipo, no recuerdo, querosene, ¿no? Entonces, esto va a permitir que nosotros podamos reconocer diferentes consideraciones, diferentes circunstancias basadas en el conocimiento, la expertise que pueda tener el operador al momento de desarrollar alguna actividad. Ahora, si hablamos nosotros del fuego de tipo C, ya estamos hablando de, 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 de aquellas instalaciones eléctricas,
de la operatividad y la funcionalidad que tienen diferentes herramientas eléctricas, ya sea en su propia operación o ya sea porque de repente existe la presencia de algún tipo de producto, de algún tipo de material que definitivamente esto convoque a poder determinar ciertas acciones. Cuando nosotros hablamos de ciertas acciones, ya hablamos de, por ejemplo, falta de mantenimiento preventivo, falta de mantenimiento correctivo en las instalaciones o en el equipamiento. Entonces, básicamente es ello. ¿Por qué? Porque en base a ello nosotros vamos a poder utilizar ciertos lineamientos, ciertos cumplimientos de grado de obligatoriedad para poder determinar la necesidad de poder controlar algún tipo de fuego según su clasificación. Si nosotros hablamos de la clase D, ya es porque estamos hablando de los fuegos que se pueden generar en en los restaurantes, en en las pollerías, en los chifas, en los lugares donde existen algún tipo de cocinas industriales. ¿Y por qué? Porque en el entorno como tal se van a acumular, va a haber acumulación de grasas y estas grasas van a generar en las chimeneas diferentes tipos de humos y el humo como tal se va a condensar y va a tapar los diferentes filtros y esto va a dar como consecuencia de que finalmente se genere algún tipo de incendio. Ya si nosotros hablamos, perdón, les estaba hablando sobre el fuego de tipo D, es el tipo K, por ese caso, el que les acabo de mencionar. Ya el fuego de tipo D, disculpen por favor, el fuego de tipo D, estamos hablando necesariamente de de los elementos que son químicos, que son metales, que al momento de entrar en combustión, de que entrar en altas temperaturas, van a generar gases o vapores tóxicos, que estos pueden terminar dando como resultado una consideración, ¿no? De repente alguna asfixia mecánica, de repente alguna asfixia o de repente entrar en contacto y puede generar alguna infección o algún tipo de alergia por el contacto. ¿Ok? Cerrando finalmente las vías aéreas. Ok, bueno, eso es básicamente lo que tenemos que ver con respecto al triángulo del fuego y posteriormente ahora vamos a entrar a explicar la parte del tetraedro. Bueno, el tetraedro, a diferencia del triángulo del fuego, tiene ciertas características muy importantes que son similares a ellas. ¿Cuáles son? Cuando hablamos del tetraedro del fuego, pues tenemos que volver a traer a este escenario automáticamente al triángulo del fuego. El triángulo del fuego yo les había mencionado de que está conformado, está compuesto por tres elementos: el oxígeno, el material combustible y la temperatura o el calor, ¿correcto? Entonces, o el punto de ignición. Pero adicionalmente a ello, para que se pueda convertir en un tetraedro del fuego, tenemos que considerar nosotros la existencia de la reacción en cadena. Cuando se unen estos cuatro elementos, se convierte en tetraedro del fuego. A diferencia del triángulo de fuego, el triángulo del fuego yo lo puedo controlar. Ojo, lo puedo controlar. Sin embargo, cuando yo hablo del, del del tetraedro del fuego, el tetraedro del fuego, yo no voy a tener posiblemente la capacidad operativa, el conocimiento operativo para poder controlar este tipo de fuego. Posiblemente el conocimiento para controlarlo sí, pero los recursos necesarios para poder controlarlo no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos triángulo de fuego es porque yo puedo controlarlo porque es un fuego incipiente, es una MAO, es el inicio del fuego. Entonces, yo lo puedo apagar con un extinguidor, lo puedo apagar con un balde con agua, porque yo puedo obtener los recursos para poder controlar este evento. A diferencia del que el tetraedro del fuego, no. ¿Por qué? Porque el tetraedro del fuego es igual a decir fuego sin control. Porque es igual a decir de que yo no voy a tener los recursos necesarios para controlar este tipo de fuego. Y este tipo de fuego, pues, puede ser de repente un incendio, ¿no? Un incendio industrial, puede ser un incendio de puro material combustible inflamable, puede ser de tipo B, puede ser de tipo C, puede ser un incendio de repente a nivel a tipo D o tipo K. Entonces va a depender mucho de ese tipo de circunstancias. ¿Y por qué? Porque al yo no tener esos recursos, definitivamente, ¿qué es lo que va a conllevar? A que yo tenga que recurrir a otro tipo de recursos. Entonces, al no tener ese tipo de recursos, lo siguiente que va a pasar es de que yo automáticamente
voy a tener que cumplir con ciertos lineamientos. Al no tener esos recursos, voy a tener que llamar a los bomberos, voy a tener que llamar a un organismo que tenga, que cumpla con ciertos requerimientos, que tenga los recursos también para poder controlar este tipo de eventos. ¿Correcto? Importante ello hasta ahí. Eso es. Ahora, ya, ahora sí, ya tenemos claro la diferencia y los conceptos de triángulo del fuego y tetrado del fuego. Ahora, por consiguiente, vamos a hablar sobre los diferentes escenarios. Hablamos de escenarios por soldadura. ¿Por qué? Porque estos van a definir los procesos que generalmente se aplican en los trabajos en caliente. Por otro lado, la chispa, la generación de chispas, la generación de fuego, en el trabajo soldadura, en el trabajo desmerilado, ¿no? En el trabajo de la soldadura interna en un ambiente determinado, donde posiblemente ahí haya un riesgo de incendio o una explosión. Entonces, ¿por qué va generado? Va a depender mucho de la acumulación de los elementos, de los productos que puedan estar abarcados dentro de un ambiente determinado y la fuente de ignición, que es la fuente la cual va a proporcionar la temperatura exacta para que éste se pueda completar. Importante. La soldadura es un proceso como tal, es un proceso de fijación, ¿ok? Que me va a permitir poder determinar diferentes circunstancias, donde yo lo que voy a buscar es poder determinar cuáles son los diferentes productos con los cuales yo voy a tener que trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento de poder desarrollar alguna actividad, ¿ok? Yo voy a tener que determinar, determinar cuáles son los diferentes productos con los cuales yo voy a tener que emplear porque va a depender mucho de los recursos. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente, el trabajo de soldadura, este tipo de trabajo de soldadura es la unión de dos piezas donde generalmente se unen metales o plásticos. Entonces, este plástico entra a un estado de temperatura donde se va a tener que unir, se va a tener que fusionar. Entonces, se van a tener que unir por fusión térmica. ¿Ok? Ya cuando hablamos nosotros del proceso de la utilización del gas de combustible, cualquiera, ya sea acetileno, hidrógeno, propano, ya estamos hablando netamente, podríamos también detallar la existencia de la soldadura MIG-MAC. Se conoce también como GMAW, ¿ok? Donde esta soldadura como tal es una soldadura de hilo, ¿ok? Es un soldeo por fusión, por arco, que utiliza un alambre, un electrodo macizo, el cual el arco y el baño de soldadura se protegen de la atmósfera de tal manera que esto, por medio del gas suministrado, se convierta en una fuente externa. Posteriormente a ello, ¿okay? Debemos entender que este tipo de soldadura generalmente trabaja con gas, ¿okay? En el caso del MIG, ¿no? Que son principalmente gases inertes, que son los más utilizados para poder proteger el metal fundido durante la transferencia del hilo al charco, son el argón y el helio, que son principalmente estos productos con los cuales se trabajan. Entonces, esto básicamente. Ahora, por otro lado, ¿dónde se utiliza generalmente la soldadura MAC? Principalmente es habitual poder poder utilizarlo en los talleres de automoción, de automotriz, construcciones metálicas, fabricación de piezas, ¿ok? E incluso en los astilleros. Esto es lo que a mí me permite poder conocer este tipo de tecnologías. A diferencia de la soldadura TIG, que se utiliza con un electrodo de tungsteno, no se consume durante los procesos de soldadura. Tanto la soldadura MIG-MAC como tal utiliza un electrodo de metal que sirve como material de relleno para la soldadura y se consume durante la misma. O sea, ya es un tema de proceso simplemente. ¿Okay? ¿Qué gas podríamos nosotros utilizar dentro de este tipo de soldadura? Pues la mezcla del argón y el gas activo, ¿no? Como el oxígeno y el CO. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir MIG? MIG, la soldadura MIG, es las siglas en inglés Metal Inert Gas, ¿ok? Es el otro método de la soldadura por arco, al igual que la soldadura TIC, ¿ok? Se utiliza un gas inerte como gas que me va a permitir a mí protegerme, pero la soldadura MIG es un tipo de soldadura con electrodos consumibles y que como tal permite utilizar el electrodo de la descarga
de cuando se funde durante la soldadura. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Dentro de este contexto es importante nosotros mencionar de que el material comburente en muchas circunstancias, ya sea el gas, podría utilizarse también el oxígeno. ¿Por qué? Porque este genera un grado de oxidación, como lo mencionaba hace un momento, en la etapa del tetrado del fuego, dentro de este concepto, dentro de esta aplicación. El esmerilado como tal es una parte complementaria, parte del proceso de la soldadura, porque gracias a este esmerilado es una operación donde nos va a permitir poder conseguir un acabado fino, estético, de aquellas superficies que tienen, que poseen un tipo de aspereza, un tipo de irregularidad muy baja, es decir, muy rugosa, y que puesto va a producir que pueda tener una superficie más lisa. Importante. Ok, bueno, llegamos a este punto, ok, ya en este punto podemos decir nosotros de que existe la presencia de la gestión de seguridad. Cuando nosotros hablamos de la gestión de seguridad, hablamos definitivamente del capítulo de equipos de protección personal. Cuando nosotros hablamos de este capítulo, es preciso comentar de que existen circunstancias, condiciones que me van a permitir que yo pueda cumplir con ciertos lineamientos, que yo pueda cumplir con ciertas características importantes para poder detallar el tipo de equipo de protección personal que yo voy a utilizar. Porque esto va a depender mucho del entorno, va a depender mucho del tipo de actividad que yo voy a realizar, va a depender mucho de las características de la ocupación, también del cargo que yo voy a tener que ejecutar. Ahora, por otro lado, existen para este tipo de actividades, existen actividades especiales, ¿no? Y que también existen actividades peligrosas. Y de acuerdo a ellos se van a tener que dotar los diferentes elementos de protección personal. Al estar ahí, pues estos elementos de protección personal deben estar perfectamente en buen estado de funcionamiento, conservación e higiene. ¿Por qué? Porque como tal son equipos de protección personal. Y si nosotros hablamos de los equipos de protección personal, recordemos de que para el estándar americano, ¿ok? Existe como tal EPP. Para el estándar europeo existe el equipo de protección individual. Los trabajadores, por lo general, siempre o casi siempre están expuestos a diferentes sustancias infecciosas, irritantes, tóxicas, que de tal manera, si no le damos el debido tratamiento, si no identificamos, dependiendo el peligro al cual nos podemos exponer, pues vamos a terminar siendo parte de la emergencia, formando parte de la emergencia. Entonces, como tal, ¿okay? Se utilizan ropas de trabajo que tengan que cumplir con ciertos requisitos estandarizados, como por ejemplo puede ser, ¿no? En el caso de trabajos en caliente se recomienda utilizar un jean, ¿no? Que sea 100% algodón o alguna prenda que sea ignífuga, ¿no? Que tenga algún grado de retardante de fuego. Entonces, o de lo contrario, si no se tiene ello, pues definitivamente abandonar el lugar de trabajo para poder, ya se dependerá en qué lugar se va a tener que disponer esa actividad, o de lo contrario, implementar una metodología que me permita a mí utilizar de manera adecuada un equipo de protección personal. Si nosotros hablamos de los permisos de trabajo escrito para trabajo de alto riesgo, según el artículo 121 del Decreto Supremo 024-2016-M y su modificatoria 023-2017-M y su reglamento, ok, me va a decir a mí que todo titular minero establece los estándares, procedimientos y buenas prácticas. Entonces, estos lineamientos como tal van a establecer ciertos criterios, van a establecer ciertos lineamientos, ciertos argumentos dentro de la política interna de la organización, dentro de los estándares internacionales, dentro del estándar nacional también, porque posiblemente pueden existir empresas, organizaciones que van a tener que implementar, ¿okay? Ciertos elementos de convicción que estos van a conllevar a que nosotros podamos utilizarlos de manera adecuada, acondicionándolos al interior de la organización. ¿Para qué? Para que sean aplicados como buenas prácticas de la prevención. Al ser aplicados como buenas prácticas de la prevención, pues como mínimo establece la legislación nacional que deben ser identificados como trabajos de alto riesgo, y esto es lo que les comentaba temprano, ¿okay? Que son todos aquellos
trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, ¿ok? Excavaciones y zanjas, derrumbes para prevenir derrumbes, trabajos en altura y otros donde las personas, ¿ok? Puedan estar sujetas a algún tipo de evento, algún tipo de accidente leve, medio o grave o llegar hasta la muerte. Entonces, para nosotros es muy importante considerar este tipo de lineamientos, donde esto podría conllevar a que alguna persona, algún sujeto, algún trabajador pueda de alguna manera sufrir alguna lesión o algún daño importante. Ahora, eh, con respecto a ello, vamos a comenzar a hablar sobre los permisos descritos para trabajos de alto riesgo. Según el artículo 122 de esta misma normativa, nos explica de que la necesidad de la implementación de un PETAR, ¿okay? Así generalmente lo conocemos así. Algunas organizaciones lo conocen como PETAR, otras organizaciones lo conocen como PET. Finalmente tiene el mismo objetivo, cumple con el mismo objetivo de poder verificar, de poder trazar de que una actividad está cumpliendo con los lineamientos mínimos establecidos por la organización, ¿ok? Pero nosotros, ¿ok? La minería, es decir, ha copiado, ha extraído diferentes estándares internacionales con el objetivo de poder maximizar de manera objetiva todos los lineamientos para cumplimiento del grado de obligatoriedad previamente antes de poder autorizar la actividad de trabajo de alto riesgo. Esto va a conllevar a que se pueda verificar la existencia de los recursos para poder verificar de que existen lineamientos de repente amparados en normativas internacionales, ya sea como OSHAS, ya sea como ANSI, hoy en día ISO 45001, ¿en beneficio a quién? En beneficio al trabajador. Entiéndase pues de que yo como organización, ¿ok? Yo debo cumplir, estoy obligado a cumplir como mínimo lo que establece la legislación nacional. Y al momento de cumplir como mínimo lo que establece la legislación nacional, yo voy a tener que optar por cumplir, porque si yo no cumplo lo mínimo, obviamente que estoy incumpliendo una normativa, estoy sujeto a una llamada de atención, ya sea de repente administrativa o económica. Entonces va a depender mucho de mi comportamiento, del cómo yo esté implementando mi sistema de gestión y esto me permita a mí cumplir con ciertos grados de obligatoriedad. ¿Ok? Entonces, va a depender mucho, ya sea en base a la experiencia, ya sea en base a los lineamientos, ordenamientos por estándares internacionales, ¿okay? Que yo voy a tener que alinear la implementación de repente de los equipos contra incendios, de los equipos de protección personal. Entonces, va a depender de los recursos también que yo pueda tener. ¿Ok? Pero lo que yo sí debo hacer es cumplir mínimamente lo que me exige la legislación nacional. Ahora, dependiendo el tipo de trabajo, voy a tener que implementar un sistema de ventilación, ya sea de repente artificial, ya sea de repente, una ventilación natural, ¿correcto? Ya sea de repente una ventilación y extracción a la vez, que es conocida como una dual, pero y con la implementación de la verificación de un monitoreo de gases que me va a permitir poder detectar si es que existe la necesidad o existe la presencia de algún tipo de ambiente que no sea el adecuado y que pueda conllevar a poder sufrir un incendio o una explosión. Este detalle es muy importante. Por otro lado, ¿okay? Es preciso entender de que estas circunstancias como tal van a conllevar a que yo definitivamente tenga que implementar ciertos recursos. Alineado a ello, ¿okay? La capacitación, esta capacitación como tal, ¿okay? Voy a tener que implementarla basado en la experiencia, en la expertise que pueda tener el trabajador, el empleado, porque estas capacitaciones van a estar dirigidas a ciertos criterios, a cierto grado de expertise
dependiendo la actividad, dependiendo la tarea, dependiendo el procedimiento, dependiendo las circunstancias y el ambiente en el cual yo me encuentre. Y esto va a darle las facilidades al empleado, al trabajador, para poder identificar los peligros, a poder identificar los riesgos de manera adecuada. Posteriormente a ello, es importante precisar de que de acuerdo a estas consideraciones, yo voy a tener totalmente claro que esto como tal va a tener que repercutir en ciertas consideraciones. ¿Correcto? Ahora, vamos a definir, ¿ok? Áreas de trabajo en caliente. Cuando nosotros hablamos de las áreas de trabajo en caliente, un área de trabajo en caliente va a depender de la condición, del ambiente donde se esté desarrollando el evento, la actividad, ¿no? Eh, en, en Europa, ¿ok? En Europa le llaman áreas clasificadas. En los Estados Unidos, basado en los Estados americanos, basados en estándares americanos, se habla sobre grupos, se habla sobre divisiones y sobre clases. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica? La particularidad entre cada uno de ellos es simple porque nos habla y nos refiere sobre el cuidado, sobre la administración de diferentes riesgos por grado de exposición ante diferentes ambientes, donde los ambientes pueden ser controlados, ¿ok? Donde los ambientes pueden ser controlados y donde podría existir el potencial de que se pueda generar un evento, una explosión, un ambiente, ¿ok? Ambos, ambas normativas, ambos lineamientos, tanto el europeo como el americano. Entonces, ya en el estándar europeo, mucho se aplica los estándares de ATEC. Ya en los estándares americanos, mucho se aplica OSHAS. Y ambos llegan a la conclusión en algún momento determinado de que se van a tener que utilizar para poder administrar los riesgos dentro de un ambiente de área clasificada. Un área clasificada es donde existe la presencia de algún tipo de gas que puede ser combustible, ¿okay? Que puede ser de repente un combustible manejable, donde se puede desarrollar diferentes actividades, pero con restricciones. Y hay otros que no, que simplemente existe la presencia, pero están totalmente alejados. Entonces, puede haber un área clasificada, pero que no está netamente vinculada al punto donde vamos a desarrollar las actividades, sino está de manera aislada. O sea, puede estar en el entorno, pero no está cerca al área donde se podría generar una combustión, una explosión. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros debemos saber. Ahora, como existen dos tipos de consideraciones, en este caso la consideración muy importante y trascendental para poder entender la clasificación del peligro y del riesgo, considerando este tipo de alternativas, es preciso comentar de que existen dos tipos de equipos de medición de gases. ¿Ok? Ustedes se preguntarán, ¿qué es un equipo de medición de gases? Es un instrumento que me va a permitir a mí poder detectar la presencia de un gas. ¿Ok? Este gas como tal puede ser de repente un gas inflamable derivado de los hidrocarburos, puede ser un gas tóxico, pero básicamente a mí me interesa mucho el área clasificada, que pueda haber posiblemente algún gas que puede provocar un incendio o una explosión. Eso es importante. Ahora, esto es con respecto a la minería, perdón, con respecto a hidrocarburos. En minería, básicamente nos vamos a encontrar con diferentes gases tóxicos, como H2S, de repente como no sé, monóxido de carbono por emisión de gases, ¿no? Ya en áreas clasificadas, en la parte eléctrica, en energía, principalmente estos obedecen a una normativa y lineamiento por parte de NFPA 70E. NFPA 70E se aplica mucho y 70E se aplica mucho en el ámbito de energía. ¿Por qué? Porque existen ambientes, lugares de trabajos eléctricos. Entonces, las buenas prácticas de NFPA 70E te recomienda ciertos lineamientos con grado de obligatoriedad que se deben de cumplir. ¿Ok? Ya NFPA 70 ya me refiere a mí las buenas prácticas. INEC, que es el Código Nacional de Electricidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el objetivo principal
de esta capacitación es de que ustedes conozcan los diferentes ambientes donde ustedes se van a desenvolver. Para nosotros, hoy en día, eh, en, la, en la parte de trabajos en caliente, es preciso de que sepan absolutamente todos aquellos ambientes. Ahora, en energía es importante precisar de que nosotros obedecemos a los lineamientos de, de Recetate 2013 y 2022. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Recetate es el reglamento de seguridad eléctrica en trabajos, perdón, seguridad y salud de trabajo en actividades eléctricas. Importante. Bueno, eso es básicamente, y con respecto a los posibles eventos, puede que se puedan generar ahí diferentes condiciones o circunstancias donde pueda haber una llama abierta y esto pueda generar un incendio, principalmente, ¿no? Ya, ahora, cuando nosotros hablamos del observador del fuego, el observador del fuego es una persona capacitada, entrenada debidamente para poder detectar eh, de manera rápida los diferentes eventos que se pueden presentar por efecto de un incendio, de una explosión. Entonces, en muchas circunstancias, él o bien hace, hace la actividad del vigía de fuego o de lo contrario, hace la actividad del operador de medición de gases o de lo contrario, hace las dos actividades en paralelo. ¿Ok? Entonces, él va a tener la función de poder lanzar la alerta para poder ejecutar una tarea y poder activar los diferentes dispositivos de emergencia para que este como tal pueda desarrollarse de manera adecuada. Posteriormente a ello, es importante mencionar de que él cumple con un rol muy importante en en el ámbito de la detección de los posibles eventos que se pueden generar por efecto de este tipo de circunstancias. Ya la contaminación peligrosa, que es básicamente lo que yo les decía hace un momento con respecto a los diferentes ambientes y también, ok, aquí en la etapa de la medición de gases es importante mencionar de que existen diferentes circunstancias, condiciones que me van a permitir a mí poder determinar cuándo se presenta un evento, ok. A mí OSHA lo que me dice dentro del contexto de OSHAS, OSHAS como tal refiere de que para que haya un evento, para que se pueda desarrollar una actividad muy importante, debe existir un parámetro de oxígeno para poder desarrollar una actividad. Va entre el 19.5% y el 23.5%. Eso es lo que me dice OSHAS. ¿Ok? En principio, si OSHA me dice ello, ¿ok? Yo tengo que considerar de que al momento de poder elegir un equipo de medición de gases, yo voy a tener dos consideraciones. De que en oxígeno, si el equipo de medición de gases con el cual yo estoy trabajando, ok, está fabricado bajo un estándar americano como ideal, como oxígeno en el ámbito ideal, me va a arrojar 20.8. Pero si yo trabajo con un equipo fabricado con un estándar europeo, voy a tener que considerar trabajar con un estándar de 20.9% de oxígeno, que es el ideal en estos dos tipos de equipos. Ahora, OSHA como tal me dice a mí que el grado de inflamabilidad mayor a 10% es el límite inferior de inflamabilidad, que reducido a nosotros es el LIE, ¿ok? Y también existe el límite máximo de explosividad, que es el LEL. Entonces, ¿qué significa? Pero para nosotros, hoy en día, la, existe la tolerancia cero, donde para que yo pueda desarrollar una actividad tiene que estar en 0%. Importante. Ojo, tiene que estar en un 0%, porque si no, de lo contrario, yo podría exponerme a un tipo de eventualidad con respecto al tipo de exposición ante diferentes eventos. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, todos los equipos de medición de gas tienen, tienen, una, tienen un principio tecnológico, que primero se encuentra en el ambiente un gas o un vapor
y el sensor que contiene cada uno de ellos se demora 5 segundos en sensar la, el porcentaje, el porcentaje de gas o vapor o oxígeno. Entonces, si por ejemplo en este momento yo mido 0%, porque todavía se va a demorar en darme la primera lectura el equipo de medición de gases, y de repente ahí ya hay 5% y va a ir incrementándose. Dentro de los siguientes 10 segundos, tendría que esperar 10 segundos para que me dé el real. Entonces, en 5 segundos, de repente, la exposición de gases dentro del ambiente van a elevarse. Entonces, me va a dar una lectura diferida, así como los partidos de fútbol, ¿no? Que algunas veces decimos, no, lo está pasando diferido con un espacio de tiempo de 3 minutos o de 10 segundos o 20 segundos. Entonces, lo mismo sucede ahí. El producto como tal, el elemento como tal, el instrumento como tal se va a demorar en sensar. Tiene un espacio de más o menos porcentaje 5%. Ese 5% es equivalente a esos 5 segundos de demora. Cuando hablamos de partículas combustibles o concentración mayor a 10%, podríamos hablar nosotros de inclusive hablar sobre los equipos BOC, no solamente para atmósferas tóxicas, corrosivas o asfixiantes, sino a este equipo que se llama un equipo de medición de gases volátiles, de componentes orgánicos volátiles. Entonces, principalmente ello. Pero antes de ingresar a este tipo de ambientes, a este tipo de lugares, tenemos que considerar nosotros la existencia de un instrumento de monitoreo previo a la actividad. ¿Okay? Entonces, ya después de haber conversado sobre ello, existe la definición de persona autorizada. Esta persona autorizada como tal es una persona calificada que tiene la autoridad para poder aprobar y autorizar los diferentes permisos de trabajo en caliente. ¿Okay? Entonces, finalmente, esta es la persona que puede ser elegida de repente por nuestro cliente o por un contratista que sea a cargo o tenga la responsabilidad de poder autorizar la actividad por medio de un PETAR. La persona calificada como tal es una persona con conocimiento, con educación, con entrenamiento, que pueda tener la experiencia y el conocimiento para poder ejecutar una actividad, poder darle solución a diferentes consideraciones, a diferentes escenarios que se pudieran presentar. Posteriormente a ello, es una persona experimentada también. Dentro de ello puede ser capaz de poder identificar los peligros, evaluar de manera rápida y efectiva los riesgos y la aplicación de la medida de control. Y en todo caso, también puede tener la alternativa de poder paralizar la actividad de manera momentánea para poder aplicar una medida de control que posiblemente no ha sido considerada en su momento. Seguidamente, ¿qué es lo que va a hacer? Poder determinar cuál es la funcionalidad, cuál es la operación, en qué consiste cada una de las tareas específicas que voy a tener que considerar dentro, ya sea del hipercontinuo, ya sea dentro del ATS. En algunas oportunidades nosotros nos vamos a encontrar que los escenarios donde vamos a tener que realizar este tipo de actividades están vinculadas a herramientas de gestión. En ese momento les hablaba sobre el ATS y el hipercontinuo. El hipercontinuo es una herramienta de gestión que me va a permitir poder identificar el paso a paso de la actividad, identificar los peligros, los riesgos y la aplicación de la medida de control. Con respecto al ATS es prácticamente lo mismo. La única diferencia que va a haber entre cada uno de ellos es de que va a fluctuar, se va a plasmar, ¿ok? Un escenario muy importante, donde a diferencia del ATS o del AST, el hipercontinuo tiene o contiene, ¿ok? Un cuadro de valoración basado en el 4x5, 5x5, según corresponda el reglamento sectorial. Adicionalmente a ello, este va a estar delimitado por la generación del cuadro de valoración del riesgo. ¿Okay? Este cuadro de valoración del riesgo me va a permitir que yo pueda identificar ciertas características importantes. Estas características importantes van a ser un elemento muy importante para poder detallar ciertos elementos. Estos elementos van a ser consecuentes con lo que yo estoy haciendo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me va a permitir que yo pueda determinar diferentes acciones. ¿Okay? Ahora, las medidas de control van a depender
la evaluación del riesgo que yo pueda haber considerado. Entonces, dependiendo de ello, va a ser determinante ante este tipo de, de direccionamiento del trabajo de la persona calificada como tal. A ver, antes de que vayamos a la persona calificada, es importante precisar de que vamos a ver un pequeño video que me va a permitir a mí poder determinar, poder detallar en qué consiste, ¿ok? Un trabajo de medición de gases. Porque a mí me interesa mucho, porque ustedes al momento de realizar este trabajo en caliente, ¿ok? Va a haber consideraciones donde se van a encontrar con diferentes equipos de medición de gases. ¿Ok? Vamos a tomar como ejemplo, ¿ok? El Altair, que es un equipo muy comercial que me va a permitir poder detallar ciertas consideraciones importantes. A través de yo voy a poder entender ciertas consideraciones que van a permitir que, que, que yo pueda detallar ciertas consideraciones. A ver, lo voy a proyectar en este momento, ¿ok? Lo voy a proyectar en este momento para que ustedes puedan llegar a entender esta consideración tan importante. A ver, vamos a ver. Estoy seguro que ustedes en este momento ya pueden ver a continuación. Y es un Altair 4XR de la marca MSA. Es un equipo muy bueno con el cual he tenido muy buenas experiencias y hoy voy a enseñarles cuáles son sus principales características y por qué es una buena opción para utilizar en esta nueva regulación. Muy bien, lo primero que vamos a encontrar es un equipo completamente en una estructura mixta entre plástico, algunos metales y una especie como de caucho, ¿sí? Lo que hace esto es que el equipo tenga una resistencia un poco mayor a la caída, golpes, también a que de pronto si lo salpica algún líquido no intente impregnar o no penetre internamente sus componentes electrónicos. Vamos a encontrar también en la parte superior, en la parte delantera del equipo, tres botones, que ya vamos a ver más adelante para qué funciona cada uno. Los tres sensores, tener en cuenta que este equipo es un equipo para difusión, es decir, para que me pueda leer el espacio confinado, tengo que llevarlo hasta el sitio puntual, si deseo medir acá, o 2 metros arriba, o 2 metros hacia adelante, en fin, el equipo tiene que estar en el sitio en el sitio exacto donde queremos medir. Listo, ya que encontramos equipos en el mercado que funcionan con bombas, que son un poco diferentes a este. Como les dije, es un equipo Altair MSA 4XR con Bluetooth. Es una de las características del XR. Tenemos el 4 normal que no cuenta con Bluetooth, pero en este caso esta versión sí lo trae. Y es una función muy importante y la cual vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a iniciar con sus funcionalidades. Botón de encendido, botón de menú y desplazamiento y botón de selección. Vamos a encenderlo, con lo cual vamos a oprimir por unos ligeros segundos el botón de en medio, que tiene un símbolo como de encendido o apagado. Aquí ya nos indica, el equipo muestra unos LED rojos, empieza a mostrar un sonido un poco fuerte y empieza a mostrarnos en pantalla todos aquellos elementos lo cual configuran o constituyen su calibración o con su configuración. Aquí nos está mostrando el sensor de Bluetooth que se va o que se está preparando para encenderse. Este sensor es importante porque más adelante lo vamos a utilizar con un móvil, el cual recomiendo que sea un Android, debido a que la aplicación solo está disponible en estas plataformas o en este sistema operativo. Aquí nos empieza a mostrar las alarmas altas, las alarmas bajas, Steel para labores de 15 minutos, TWA para labores de más de 8 horas. De más de 8 horas, no, perdón, de máximo 8 horas. Fecha, y cuando nos da la SCAL es porque nos pide que le hagamos una calibración con gas patrón. En este caso, acá me muestra un cilindro con una línea en medio, lo cual nos indica que podemos utilizar el equipo con un aire libre o un aire limpio.
Entonces esperamos, el equipo ya elimina, configura que lo que tiene en su alrededor es un aire limpio, empieza a mandar la señal de Bluetooth. Al mandar la señal de Bluetooth nos vamos a desplazar a la aplicación en nuestro móvil que se llama Altair Connect. Una vez en ella nos va a mostrar la misma imagen de la pantalla del equipo, es la misma información que nos debe suministrar en el equipo móvil. Ok, estos números que aparecen en la parte superior es el número de serie del equipo, nos dice que está conectado actualmente. Vemos que el equipo nos está alumbrando un bombillito azul, un bombillito rojo. ¿Para qué es esto? Bombillito azul nos indica que tenemos un Bluetooth encendido y conectado, y un botón rojo nos indica que debemos hacer una calibración con el gas patrón antes de usar. Se recomienda hacerla frecuentemente si el equipo tiene demasiada exposición o demasiado uso continuo. ¿Listo? De lo contrario, si es un uso esporádico, con la calibración semestral es suficiente. Podemos entonces ingresar al menú. Y vamos a ingresar al menú, pero primero vamos a observar qué información es la que me arroja la pantalla. Vamos a ver un símbolo, una conexión de Bluetooth. Vamos a ver acá el estado de la batería. Vemos acá unos signos de paréntesis que son intermitentes, los cuales nos indican que el equipo tiene activada una función que se llama hombre caído o alarma de no movimiento. ¿Ok? Luego vemos acá una que dice COMX, que es cuando nos muestra si tenemos una atmósfera explosiva. Tenemos O2, que es oxígeno 20.8, lo cual es es un signo que siempre nos va a mostrar este 20.8 como una atmósfera normal. Quiere decir que es algo apto. Tenemos el CO, que es el monóxido de carbono. Y tenemos el H2S, que es el sulfuro de hidrógeno, lo cual recomiendo que revisemos muy al detalle porque es importante, debido a que esto lo podemos utilizar para lugares con equipos que generen monóxido de carbono o lugares que puedan tener la presencia del sulfuro de hidrógeno. Es ideal para, por ejemplo, alcantarillas, por ejemplo, para tanques de combustibles, para tanques de aguas residuales o fosas sépticas, en fin, tiene un montón de usos. Estos datos de acá abajo o estos filtros para que me lea este tipo de gases los podemos cambiar haciendo el cambio de los filtros o de calibración. Este ya es un proceso que se hace con el proveedor o con el fabricante. Bueno, vamos a iniciar un poco con el menú. Vamos a acceder, entonces con este botón que es la flecha indicando hacia abajo ingresamos al menú. Acá nos da el boom test. Con el boom test podemos hacer uso de la calibración con gas patrón. Si no la deseamos hacer, continuamos. Si quisiéramos hacerla, oprimimos el botón de medio. No lo vamos a hacer porque el equipo empezaría a hacer una calibración innecesaria y no está conectado al boom test. Entonces iniciamos, nos va a mostrar alarmas altas, alarmas mínimas, 20.8 lo mínimo que debemos tener de oxígeno, puede bajar a 19.5 antes de mostrar una alarma. Por debajo de 19.5 mostraría alarmas. Steel, no tenemos permitido trabajar menos de 15 minutos con atmósferas. En el momento no tenemos configurado el steel para hacer este tipo de labores por 15 minutos, tampoco el TWA. Más sin embargo, el equipo sí me arroja alarmas en caso de que hayan alteraciones por estos gases. Tenemos la hora, tenemos la fecha, tenemos activada la menú motion, es la de hombre caído. Si la movemos acá, nos dice que off o nos dice que on. La vamos a dejar encendida para enseñarles algo más adelante. Fíjense que aún está parpadeando, quiere decir que está activa. Ahora, el equipo me va a mostrar variables cuando haya algún cambio en la atmósfera. ¿Cuáles son esos cambios? Vamos a hacer el ejercicio. Voy a soplar, ¿sí?, para exhalar monóxido de carbono cerca al equipo y que en la pantalla del móvil nos muestre qué variaciones hay. Pendientes a la pantalla, por favor.
vemos como el equipo si oprimimos el botón de la derecha que indica con flecha hacia arriba, reiniciamos las alarmas, esperamos que vuelva y regule sus niveles o la medición del oxígeno y nos va a dejar un registro de la alarma mínima debido a una disminución del mismo. La tenemos tanto acá y la tenemos tanto acá. Fíjense que aquí tenemos los registros de la alarma, 16.9% de oxígeno, lo cual para nosotros o para el ser humano sería mortal, lo cual hay que tener mucha recomendación en cuanto al uso de estos equipos, de saber identificar cuáles son los mínimos de cada gas o tipo de sustancia en la cual vamos a ingresar o que la pueda contener ese espacio. Y vamos a ver un poco sobre lo que les mencioné sobre la de hombre caído. Entonces, hombre caído es que el equipo va a permanecer quieto por... Ahí se nos activa el sensor de movimiento, reiniciamos alarma con esto. Esto es por si de pronto nos estamos quedando dormido o pasó algo. Pero ¿qué ocurre cuando el sensor de movimiento no se resetea? Porque de pronto la persona no reaccionó. Fíjense en el móvil y fíjense, vamos a evidenciar. Se fijaron que en el equipo apareció un símbolo de alarma y se puso en rojo esta parte. Les voy a colocar el video en cámara lenta para que puedan ver lo que ocurrió, de que se puso en alerta. Esto es un indicio para la persona que está en la parte externa y pueda auxiliar para la persona. Esto es una alerta para la persona que esta es la que va a avisar o activar a las personas que están afuera, que deben auxiliar al que está. Volumen de oxígeno, porcentaje de partículas de monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Aquí podemos encontrar registros y datos del equipo como fechas de calibración, modos de muestreo o alguna información. Y si vamos a registros podemos compartir la información de los eventos por correo electrónico y descargarlos en archivos PDF. Un antiguo sacerdote advierte, no estudies inglés hasta que hayas visto esto. ¿Has soñado? Así como estos. Bueno, tengan en cuenta que el equipo tiene muy buenas funciones, muy buena duración de batería. Su batería en promedio a temperatura ambiente puede ser de unas 24 horas. Con el Bluetooth encendido todo el tiempo puede ser de unas 22 horas, no reduce mucho prácticamente. Pero si tenemos unas temperaturas muy bajas, el equipo empieza a sufrir un recalentamiento y podría generar una afectación, digámoslo así, que es lo que nos indica el manual, y podría reducirse a unas 14 horas. Pero pues eso también depende de las condiciones en el sitio donde se vaya a trabajar. No les había mostrado esto, pero tiene un soporte en el cual podemos, por medio de este soporte metálico con una especie de dientes, podemos enganchar y utilizarlo en nuestra indumentaria. Yo recomiendo particularmente que el equipo esté siempre lo más cercano a nuestro rostro para que sea fácil detectar un gas que esté en una atmósfera muy cercana a nosotros, porque he encontrado casos donde les gusta portar el equipo muy cerca pero al cinturón, y en la cintura pues sí va a detectar el gas, pero tengan en cuenta que nosotros respiramos es por el rostro, ¿sí? Por la cara, no por la cintura. Entonces, ojo, mucha precaución con esto. Yo recomiendo en particular mucho este equipo. Hay pocos equipos en el mercado que tengan la función de Bluetooth, porque me permite, en lo particular cuando lo adquirí, fue porque pensé en algo como, bueno, si necesito medir un espacio mucho, porque en ese tipo de casos lo mejor es tener un equipo con bomba o que la persona ingrese pero con unas protecciones especiales como protección respiratoria adicional. Tener una muy buena información sobre el espacio confinado al cual vamos a ingresar. Ojo, importante, todo. Bueno, pudimos entender un poquito más de cuál es la tecnología que nosotros podemos utilizar para poder desarrollar este tipo de tareas específicas con respecto a la medición de gases, las atmósferas peligrosas y por qué la existencia de los trabajos en caliente hoy en día, ¿no? Y por qué la necesidad también de poder utilizar un equipo de medición de gases. Para mí, personalmente, yo les voy a comentar, yo he trabajado con muchas marcas de equipos
de medición de gases, Scott, MSA, BW Technologies, tanto que cumplen con estándares americanos como con estándares europeos. Entonces, solamente va a ser, hay un detalle muy importante, que los dos funcionan de igual manera, ¿ok? Tienen el mismo principio, la única variación es que en el ideal, en el oxígeno, en el parámetro de oxígeno ideal, en estándares americanos va a basarse en 20.8 y en estándares europeos 20.9. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, ya cuando nosotros hablamos de la soldadura pues es la actividad donde se unen dos productos, dos elementos metal, ¿okay? Donde hay una fusión, ya sea por presión o ya sea por fusión, a través de la coalescencia, ¿no? Básicamente es ya se puede ser un corte, ya puede ser la unión, lo que fuere. La soldadura eléctrica por arco, eso es la unión que es producida por el calor generado por un arco eléctrico o con o sin la aplicación de la presión o sin metal de aporte. Ya aquí ya es la unión ya efectivamente por el arco eléctrico. ¿Okay? La soldadura oxiacetilénica, ya nos estamos refiriendo al proceso de calentamiento de una pieza metálica donde hay la necesidad de poderlo fundir y como tal se expresa en la llama por la alta temperatura obtenida, que va a variar va a alcanzar una temperatura de 3100 grados centígrados. Ya si nosotros hablamos del corte por axiacetilénico, ¿ok? Estamos hablando de una técnica auxiliar de la soldadura donde se utiliza la preparación de los bordes para poder determinar el espesor, la consideración para poder realizar los cortes, barras de acero, carbono de baja aleación y otros elementos ferrosos. Ya el corte por arco y aire es un proceso mecanizado por el cual un potente chorro de aire a presión barre el metal de la zona de corte fundido por efecto de un arco eléctrico provocado por un electrodo situado en la parte delantera de la zona de barrido. Los elementos, los equipos de trabajo que se utilizan durante los trabajos en caliente, básicamente son eléctricos, ¿okay? Ya conocidos como equipos de poder, o también, de lo contrario, aquellos que contienen diferentes gases, ¿correcto? Como por ejemplo los cilindros que tienen una cierta capacidad para poder acumular o poder asistir en diferentes tareas específicas. Ya si nosotros mencionamos equipos eléctricos, hablamos de máquina de soldar, hablamos de esmeriles angulares, que básicamente son los que van a generar el trabajo ya sea de la soldadura o ya sea del esmerilado o la limpieza de la superficie. Mientras tanto, ya las botellas o recipientes contenedores de gases son los que van a proporcionar los diferentes gases para poder ejecutar los trabajos de soldadura. Importante mencionar de que en este aspecto se requiere pues diferentes elementos de protección personal, diferentes elementos de emergencia y protección colectiva. Dentro de ellos podemos referir los biombos, ¿ok? Antes de realizar todo tipo de trabajos en caliente, en tanques o cisternas, que respectivamente va a depender mucho del tipo de actividad para la cual nosotros estamos contratados para realizar, ya sea un mantenimiento, una corrección o lo que fuere. Estos escenarios pueden presentarse en tanques cisternas, en recipientes, en tuberías que lo requieran de esa manera, ya sea para mantenimiento, ya sea para unión, soldadura, que pueda haber contenido o puedan contener como tal algún tipo de gas o líquidos inflamables como parte del requerimiento como tal para poder ejecutar este tipo de actividades, este tipo de tareas. Por otro lado, es preciso comentar de que existe la posibilidad de que estos tipos de eventos se puedan generar desencadenando circunstancias, condiciones, donde podrían convertirse en lamentables dentro del escenario para poder generar diferentes condiciones y circunstancias para poder establecer los lineamientos, identificar los peligros y los riesgos. Dentro de ello, pues, es preciso comentar de que ya cuando hablamos de peligros y riesgos, estamos hablando necesariamente de los posibles eventos que se pueden presentar en diferentes condiciones y circunstancias, dado que puede presentarse, pues primero tenemos que considerar poder identificar los peligros. Esto va a depender mucho del entorno, de la actividad, el proyecto para el cual estoy contratado,
la actividad que voy a ejecutar, la tarea específica que voy a poner en práctica, la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos. Voy a tener que valorar el tipo de riesgo, qué tan probable puede ser de que suceda un evento si yo estoy cumpliendo con los controles inmediatos, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, yo voy a tener que colocar o considerar aquellas medidas de control según la jerarquía de controles para poder determinar, para poder reducir los riesgos por exposición, los riesgos por eventos también. Entonces, para poder asumir todos estos retos de poder hacerlo, de repente hay eventos que yo no voy a poder controlar, entonces voy a tener que aplicar de repente mi metodología Bowtie, de repente voy a tener que aplicar diferentes medidas de control para poder reducir de manera remanente aquellos eventos, aquellos efectos que podrían provocar la no funcionabilidad adecuada de consideraciones importantes ante estos escenarios. Ok, habíamos hablado inicialmente sobre el triángulo del fuego y el tetraedro del fuego. Es importante mencionar de que al momento de poder realizar cualquier tipo de actividad, yo lo primero que tengo que considerar es poder saber cuáles son los peligros y los riesgos a los cuales yo me puedo exponer en ciertas consideraciones. Por otro lado, ok, poder detectar, poder definir cuáles son los tipos de materiales combustibles a los cuales yo me puedo enfrentar, pudiendo ser, de acuerdo a la clasificación del fuego, clase A, clase B, clase C, clase D o clase K, donde la diversidad de los diferentes productos van a depender del tipo de producto que yo voy a tener que utilizar ante este tipo de circunstancias. ¿Okay? Ahora, también tengo que considerar dentro de mis peligros aquellos productos que pueden estar cerca, que podrían generar o podrían desencadenar algún evento crítico. Entonces, cuando nosotros hablamos de peligros, riesgos y controles, es preciso entender, es preciso llegar a comprender la existencia de peligros que de repente yo no los he considerado como críticos o que los he puesto en el plan de contingencia, los he identificado como eventos críticos, sin embargo, no le he aplicado el debido control inmediato. Y en este caso, ¿cuál sería el control que yo voy a tener que aplicar? Pues precisamente voy a tener que aplicar el plan de respuesta a emergencias. Cuando un evento crítico me ha figurado a mí como con riesgo alto o riesgo medio, de acuerdo a mi valoración del riesgo. Entonces, yo voy a tener que aplicar, voy a tener que recurrir a identificar cuál es mi evento crítico. Si no lo he podido controlar desde la matriz hiper, automáticamente esto va a dar como consecuencia de que tengo que aplicar una medida de control idónea, adecuada, para poder reducir, mitigar, controlar, ¿a través de dónde? A través del plan de respuesta a emergencias. ¿Correcto? Entonces, es preciso identificar proceso, diagrama de actividades, ¿correcto? Posteriormente a ello, el poder enunciar el evento crítico, plan de contingencias, ¿ok? Y plan de respuesta a emergencias. Y ahí el plan de respuesta a emergencias va a tener que incluir los diferentes recursos, el personal con competencias, recursos, equipamiento, material, herramientas y otros más. Pues, importante esta etapa por la cual nos encontramos pasando para poder aplicar de manera adecuada aquellos controles inmediatos a los cuales yo tengo que estar, que tienen que estar relacionados a la actividad. Dependiendo alguna interrogante, dependiendo alguna duda, por favor ponerse en contacto con el área académica de Texam para que nos pueda determinar, para que pueda ayudarnos a poder conjeturar y poder cumplir con ciertos lineamientos en el caso de tener alguna duda, en el caso de tener alguna interrogante con respecto a las diferentes actividades. Importante. Ya bueno, habíamos determinado nosotros los diferentes riesgos y peligros, entonces dependiendo de ello vamos a tener que aplicar las diferentes medidas de control. Esta medida de control en el caso de la soldadura pues puede estar concerniente al peligro pues del equipo energizado, puede haber de repente una electrocución, posteriormente un choque eléctrico, ¿okay? Por efecto de una descarga eléctrica, la radiación no ionizante por exposición
por exposición peligrosa a la piel o de repente a la vista. Al estar en contacto con altas temperaturas, estas altas temperaturas como tal, conocemos pues el contexto de las temperaturas extremas, pudiendo ser estas temperaturas altas o temperaturas bajas. En el caso de ser temperaturas altas, vamos a estar en contacto con incendios, incendios o de repente algún tipo de explosión, o llegar de repente al punto donde podamos estar expuestos a algún tipo de quemadura, ya sea de primero, ya sea de segundo o de tercer grado. Entonces, estos detalles son muy importantes que van a poder ayudarnos a marcar la línea de trabajo según corresponda este tipo de actividades. Ya nosotros hablamos sobre la medición por extracción. Cuando nosotros hablamos de la medición por extracción, y esto lo habíamos comentado de manera inicial, esto va a permitir de que nosotros podamos controlar, mitigar o reducir la efectividad que puede tener el contacto por inhalación de gases o humos generados por algún tipo de combustión, por algún tipo de quema de algún tipo de producto o material, ya pudiendo utilizar de repente la ventilación natural, la ventilación artificial, o es más, importante, podríamos nosotros utilizar una ventilación dual, donde se combina la ventilación, ya sea la ventilación o la extracción. ¿Okay? Ya podemos utilizar diferentes elementos, consideraciones, la aspiración superior, la aspiración inferior y superior, la combinación de ambos, la aspiración inferior y la combinación de ambos relativamente hablando de ello. ¿Okay? Medidas de control colectivas. Dentro de estas medidas de control colectivas podemos nosotros mencionar de que existen elementos de protección colectiva como los biombos. En el caso de la protección colectiva denominada como mantas ignífugas, aquí esta manta ignífuga es un elemento fabricado específicamente para poder controlar algún tipo de contacto que puede tener una chispa, ya sea con una válvula, ya sea con un elemento de instrumentación, ya sea de repente con con algún elemento que tenga una parte expuesta y que por ejemplo, puede estar en un ambiente que pueda determinar una exposición a algún tipo de gas o la acumulación de gas, ya sea por un potencial de una fuga o un derrame, y que se pueda generar algún tipo algún tipo de vapores o gases explosivos. Entonces, al poder ser detectados por el equipo de medición de gases, automáticamente podríamos utilizar ya sea una ventilación natural o una ventilación artificial, o dependiendo sea el caso. Estas temperaturas podrían llegar inclusive desde los 280 grados centígrados hasta los 1000 grados centígrados y pueden estar sometidos y están sometidos bajo un estándar normativo. Principalmente este estándar normativo, o sea, ahorita solamente como ejemplo hemos puesto a NFPA, pero pueden estar alineados a NFPA, OSHAS, que pertenecen a los estándares americanos, pero también pueden estar alineados o pueden estar certificados por un estándar europeo. Ok, entonces, ya en esta etapa podemos nosotros afianzar, podemos deducir de que ya por ende el área de control que nosotros vamos a tener que determinar va a depender y va a tener una influencia por parte del vigía o del observador de fuego, que este observador de fuego como tal, según los lineamientos, según el ordenamiento, según las buenas prácticas de la prevención o normas internas de la organización, pueden establecer ciertos controles de administración o monitoreo por cada 30 minutos, pero esto va a ser muy variable, no es exacto en realidad, ¿no? Donde sí es predominante poder aplicar la inspección, la verificación, el antes, durante y después, ¿ok? Que es relativo en realidad, pero la buena práctica de la prevención nos indica, nos refiere de que nosotros tenemos que aplicar una supervisión, una fiscalización, una auditoría de manera constante durante todo el proceso de la actividad, ¿ok? Ahora, el veedor del fuego, el vigía del fuego, el vigía, el prevencionista, la persona que esté determinada para este tipo de actividades, va a tener que cumplir con un radio de inspección de 11 metros, ¿ok? Desde el punto donde se va a generar
el tipo de trabajo. Todas las instalaciones como tal van a tener que cumplir con ciertos lineamientos. Estos lineamientos incluyen pues el cuidado, la manutención o la implementación de las mantas ignífugas que van a proteger los diferentes sistemas donde pueda haber la potencial fuga o derrame o el contacto con algún elemento eléctrico. Y precisamente aquí ya en la parte eléctrica ya podemos hablar nosotros de argumentos muy básicos con respecto al cuidado que referencia pues NFPA 70E, el Código Nacional de Electricidad en su capítulo de suministros, el Recitate 2013 y 2022. Entonces, muy importante estos detalles. El trabajo se deberá desarrollar a una distancia mínima de 100 metros de la zona donde haya explosivo. Sí, efectivamente. ¿Y por qué ponemos como referencia este detalle? ¿Por qué? Porque esta presentación incluye también puntos necesarios que establecen tanto en el sector energía, hidrocarburos y minería. Ya hablamos nosotros de los equipos de protección personal. Cuando nosotros hablamos de los equipos de protección personal, es preciso comentar de que existen diferentes estándares, diferentes lineamientos que me van a permitir a mí poder cumplir con ciertos lineamientos. Estos lineamientos como tal, ¿ok? Me van a decir a mí, hey, ¿sabes qué? Tú tienes que cumplir con ciertos elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque estos van a ir acorde con tu actividad. Y al ir acorde con tu actividad, yo tengo que considerar que las condiciones, las características que voy a implementar al momento de desarrollar actividades, como por ejemplo la implementación de una matriz de EPP, que me va a incluir cada cuánto tiempo, cuál es el periodo de cambio, cuál es la necesidad de cada uno de los trabajadores, en qué norma yo me voy a basar, cuál es el cumplimiento de grado de obligatoriedad que yo tengo que cumplir ante ciertas características, como por ejemplo, en este caso estamos viendo el traje antiflama. El traje antiflama es un traje que tiene como característica principal poder cumplir con un estándar normativo, con un lineamiento normativo, ¿okay?, de carácter obligatorio, que me va a permitir a mí poder aplicar ciertos criterios para poder utilizar un equipo de protección personal. Este equipo de protección personal debe cumplir con un elemento o un producto que se llama retardante de fuego. Este retardante de fuego como tal, al momento de cumplir con este estándar es porque ha sido sometido a diferentes pruebas según el lote de fabricación. Entonces, muy importante este detalle porque existen el traje antiflama, el traje ignífugo, el traje resistente al relámpago eléctrico o al shock eléctrico. Entonces, cada uno tiene en algunas circunstancias tiene productos retardantes, otros son fabricados en base a Nomex o a Kevlar, ¿correcto? Que son precisamente elementos que me van a permitir que no pueda arder con facilidad o que se demore al momento de arder. Entonces, este va a depender dentro de sus recomendaciones, de las recomendaciones por parte del fabricante, van a establecer ciertos criterios al momento de poderlos utilizar. ¿Por qué? Porque su cambio va a ser una determinante que es una constante durante el proceso del cuidado, de la fabricación, del elemento, del producto, que va a permitir que el elemento pueda cumplir una cierta cantidad de lavadas por efecto de la exposición a cierta cantidad de actividades. Entonces, ello es muy importante, demasiado importante diría yo. Después los escarpines que van a proteger que ninguna esquirla, que ningún producto puede introducirse dentro del calzado, el mandil de cuero que va a generar una protección ante las chispas al momento de poder soldar o esmerilar algún tipo de superficie metálica. En el caso del traje tipo Tyvek, ¿okay?, el traje blanco, que tiene traje retardante con flama con protector químico, simplemente va a ser una capa de protección nada más adicional. El respirador de doble filtro, que es un elemento de protección cumpliendo con ciertos estándares americanos o europeos basados en OSHA, para poder proporcionar una eficiente calidad de aire al momento de poder respirar. Y la careta solar, que va a repercutir en el tipo de tareas y cumplimientos que yo voy a tener que aplicar al momento de desarrollar mi protección facial. ¿Por qué? Porque con eso voy a estar cubierto contra ciertas consideraciones. Ante ellas, pues,
definitivamente los rayos ultravioleta, las esquilas o gases que de alguna manera podrían afectar la temperatura, el estado de conciencia, por inhalación, generar alguna alergia dérmica también ante este tipo de circunstancias. Recomendaciones del traje retardante de fuego. Estas consideraciones como tal son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas consideraciones me van a permitir de que yo pueda aplicar algunas técnicas para no retirarle el retardante de fuego a los trajes, ¿no? No utilizar lejía ni blanqueadores, suavizantes, productos que posiblemente podrían generar que se desgaste o que puedan perder el producto ignífugo o retardante de fuego que pueda tener el traje. Secar sin exposición al sol, que sea la temperatura máxima a la cual tiene que estar sometida o se recomienda que esté sometida, debe ser igual a 60 grados centígrados, o sea, en un ambiente que no se pueda generar alguna deficiencia. Aquí voy a mostrarles un video, ¿ok? Este video es representativo porque va a permitir de que ustedes puedan obtener información con respecto a los trabajos en caliente que generalmente siempre se dan. Entonces, básicamente, ¿ok? Ya estamos en un punto donde definitivamente yo ya voy a poder desarrollar este tipo de actividades. Cuando nosotros hablamos de este tipo de actividades, es preciso comentar que existen ciertas consideraciones al momento de poder significar los diferentes escenarios que se pueden presentar ante estos tipos de eventos. Es un trabajo en caliente. Un trabajo en caliente es aquel que involucra o genera riesgo de contacto con algún tipo de energía calórica o eléctrica, que puedan entrar en contacto con materiales combustibles o inflamables, o con equipos o maquinarias que los contengan y puedan ocasionar un incendio o una explosión. ¿Qué actividades se consideran un trabajo en caliente? Un trabajo en caliente se considera aquellos que implican quemar, soldar u otra acción similar capaz de provocar incendios o explosiones, actividades que involucran llamas, chispas o calor, trabajos de soldadura por arco y corte con oxígeno o gas combustible y soldadura fuerte, pulverización térmica, entre otros trabajos similares. ¿Cuáles son los procesos más comunes considerados trabajos en caliente? Los principales y más comunes: la soldadura y corte con soplete de gas. En este caso usa una llama para unir o cortar el metal. La soldadura y corte por arco. Aquí se utiliza un arco eléctrico entre un electrodo de metal y un material de base para unir o cortar el metal. El trabajo desmerilado también es otro trabajo considerado como trabajo en caliente. Usa una rueda de esmeril que gira a alta velocidad para cortar el metal. Y la soldadura fuerte y blanda. En este caso se usa el calor para fundir el metal del relleno y generar de esta manera la soldadura. ¿Cuáles son los peligros más comunes en los trabajos en caliente? En este caso tenemos el material combustible en alta temperatura. Aquí el calor es intenso. Las chispas o las salpicaduras de metal que se producen durante el trabajo en caliente pueden crear peligros y hasta incendios. Descarga eléctrica. Si toca dos objetos metálicos cargados con electricidad, usted formará parte del circuito eléctrico. Los voltajes más altos aumentan el riesgo o lesión o muerte. Arco eléctrico. El arco eléctrico se produce cuando una corriente eléctrica sale de su trayectoria prevista y viaja a través del aire de un conductor a otro o a la tierra. Altas temperaturas. La energía radiante, las chispas o la salpicadura de metal pueden provocar quemaduras graves. Gases inflamables. Si se permite su acumulación, los gases inflamables pueden detonar o explotar con resultados catastróficos. La luz intensa. La luz altamente resplandeciente de la soldadura por arco puede provocar daños graves a los ojos.
¿Cuáles son los riesgos en los trabajos en caliente? Los principales riesgos son la irritación a los ojos, que se puede producir debido a los rayos que emanan ese tipo de soldadura. Para controlarlos tenemos que colocar cortinas para soldadura a fin de proteger a los empleados de la luz intensa. Hay que proporcionar también lentes con el grado de sombra adecuado. Otro de los riesgos es la electrocución por descarga eléctrica. Hay que mantener las condiciones de trabajo secas y proporcionar el equipo de protección personal adecuado. Otro tipo de electrocución es por arco eléctrico. Tenemos que proporcionar resistencias de puesta a tierra. Las quemaduras también son otro riesgo. Hay que instalar protectores, intoxicación por humos metálicos. Hay que ventilar adecuadamente las áreas de trabajo y proveer máscaras respiratorias adecuadas para evitar este tipo de riesgos. Las incrustaciones de partículas en los ojos y el rostro, las proyecciones de chispas o esquirlas a los ojos, la cara, las extremidades, etc. También debemos emplear elementos de protección y barreras como las pantallas que evitan que partículas o proyecciones lleguen a nuestro rostro. ¿Qué controles se deben usar para los trabajos en caliente? Use los conductos de ventilación locales para mantener la exposición de gases y humos dentro de los límites aceptables. Use la máscara respiratoria provista y cumpla con el programa de protección respiratoria de su organización. Su supervisor se encargará de controlar y evaluar la calidad del aire, los posibles contaminantes y las fuentes de ignición. Antes de comenzar el trabajo en caliente en espacios o tanques que anteriormente contenían materiales inflamables o tóxicos, límpielas minuciosamente y siempre ventile y purgue los espacios huecos. No ingrese cilindros o máquinas soldadoras en espacios confinados. Siga las normas relacionadas con el trabajo en espacios confinados de su organización. ¿Qué otros controles debemos de aplicar? Tenemos que quitar todo el material combustible a una distancia de 20 metros aproximadamente del área de trabajo. Retirar los combustibles ubicados al otro lado de las divisiones que serán soldadas o cortadas. Evitar materiales combustibles no removibles como pisos de madera. Si no se pueden retirar, hay que cubrirlos con mantas contra incendios u otro material no combustible, a fin de contener la escoria y las chispas. Tenemos que usar protecciones. Hay que establecer restricciones. En algunos casos donde no se pueda controlar los riesgos de incendio, es posible que se prohíba completamente los trabajos en caliente. Tenemos que usar un conducto de extracción local para quitar rápidamente los vapores y gases tóxicos del ambiente. Usar una cortina de soldadura para proteger también a los empleados de la exposición directa a los rayos ultravioletas durante tareas de soldadura y corte por arco. Ahora hablemos un poco acerca del equipo de arco eléctrico. Una soldadora al arco eléctrico es una máquina generalmente móvil compuesta de un transformador y un rectificador eléctrico para proveer energía eléctrica adecuada al proceso de soldadura al arco. Cuenta con cables de conexión a la red eléctrica y cables de alimentación del portaelectrodo y la mordaza de tierra. Los riesgos más comunes son la exposición al manejo de cargas debido a su peso que tiene el mismo equipo, exposición a radiación no ionizante, contactos con superficies calientes como la mordaza y también la carcasa del equipo, contacto con la electricidad, descargas eléctricas, y el principal peligro son las partes energizadas con electricidad de alta intensidad de corriente. Las reglas más comunes para una soldadura segura es, como básico, tenemos que emplear solo empalmes y cables en buen estado y perfectamente aislados. Tenemos que ser cuidadosos para mantener el cable en buenas condiciones y en seco. Cuando se suspende el trabajo hay que abrir el interruptor de la línea de fuerza para poder desenergizarlo. Tenemos que dejar siempre el portaelectrodo depositado encima de objetos aislantes o colgado en una horquilla aislada. Para evitar que la tensión en vacío descargue a través de su cuerpo y los demás peligros asociados con las radiaciones ultravioletas y la luz visible muy intensa, hay que ser cuidadoso a la hora de llevar la protección requerida. Tenemos que utilizar especialmente guantes aislantes protectores. No tenemos que tener los brazos descubiertos. Los rayos ultravioleta del arco pueden quemarnos la piel. Tenemos que usar pantallas protectoras faciales con cristales absorbentes de la luz ultravioleta. Si necesita corrección visual, nunca utilice en este caso lentes de contacto. Sus ayudantes deben llevar gafas con protección lateral y cristales absorbentes, absteniéndose igualmente de utilizar lentes de contacto. Su cara debe estar como mínimo a 30 centímetros del arco de soldadura mientras realiza los trabajos. Si a su alrededor hay otros puestos de trabajo, debe protegerlos de las radiaciones usando unas pantallas adecuadas. Debe situar cerca del lugar de trabajo un extintor de 6 o 9 kilos de PQS.
Ahora vamos a hablar un poco acerca de la amoladora portátil o esmeril portátil. Esta es una herramienta eléctrica manual utilizada para esmerilar piezas metálicas, principalmente como complemento a la soldadura de arco, durante la preparación de la superficie o sobre los cordones de la soldadura que se han provocado. Los principales peligros son las partes energizadas con la electricidad, el disco también que gira a una alta velocidad en RPMs. Tenemos que tener especial cuidado con la selección, instalación y el cuidado de los discos de corte, ya que si se dañan, podrían quebrarse durante la operación y proyectar las partes quebradas a gran velocidad. Otros riesgos que tenemos son el contacto con la electricidad, ¿no? Un choque eléctrico o incluso podría pasar la muerte. La exposición a manejo manual de cargas, debido al peso que también pueden tener dependiendo del tamaño del equipo que contemos. El golpe por fragmento de disco. Bueno, estábamos viendo buenas prácticas de la prevención de acuerdo a los criterios que se han venido desarrollando por cada una de las organizaciones, y esto permite pues definitivamente de que se puedan afianzar. Ahora, posteriormente a ello, pues contamos con nuestra capacitación para poder ir concluyendo con todo ello. Pues esta capacitación como tal tiene que ir basada el entendimiento dirigido por parte del empleador hacia los trabajadores, y es decir, hacia todo el personal en general, por medio de la difusión, de acuerdo a lo que refiere el Decreto Supremo 023-2017-EM, ¿okay? En el anexo 75, trabajos en caliente. Esto va a referir la implementación de un permiso escrito para trabajo de alto riesgo que va a tener que cumplir de carácter obligatorio con la autorización respectiva por parte del emisor, del receptor o del autorizante y del ejecutante. Y en todo caso también debiendo ser validado por un representante o gestor de seguridad y salud del trabajo. El permiso tiene una validez. Esta validez va a depender mucho de las características del entorno, del profesional o de las políticas internas que pueda manejar la organización dentro del lugar de trabajo. Esto puede ser variable entre 8 a 12, pero principalmente va a ser variable de acuerdo a las políticas internas de la organización. El supervisor de trabajo es el responsable de elaborar el PETAR, es decir, el autorizante o el emisor. En este contexto es importante precisar de que existen ciertas consideraciones. Estas consideraciones me van a decir a mí, hey, ¿sabes qué? Tú tienes que tener ciertas consideraciones para poder determinar cuándo existen ciertas características intrínsecas de acuerdo a las actividades. Entonces, ¿qué significa ello? De que al momento de poder desarrollar actividades, yo voy a tener que considerar el cómo yo voy a tener que aplicar estos criterios. Estos criterios principalmente van a ser de acuerdo a las buenas recomendaciones, a las recomendaciones ideales por parte del fabricante, por parte de los equipos de protección personal, las buenas prácticas, la experiencia que puede haber tenido el supervisor de seguridad o el emisor del permiso de trabajo, considerando los lineamientos propios de la organización. La zona de seguridad, al momento de desarrollar este tipo de tareas, van a tener que estar alineadas a ciertas características muy importantes. Estas características importantes van a depender del criterio para poder aplicar la seguridad en el entorno de trabajo. Este entorno de trabajo tiene que ser validado para poder identificar aquellos peligros y riesgos, ya sea por grasas, pinturas, y derivados de los hidrocarburos, metales, polvo, gases explosivos, y deben retirarse a un radio mayor o igual a 11 metros, de tal manera que esto permita al evaluador, al observador, vigía, ¿okay? De poder detectar aquellos peligros inminentes que pudieran haber o eventos críticos que se pueden presentar dentro del ambiente de trabajo. ¿Para qué? Para que pueda utilizar ya sea el equipo de medición de gases, ya sea de repente los diferentes equipos extinguidores que se van a tener que utilizar dependiendo los escenarios que pueden haber en el ámbito, pudiendo identificar las diferentes clases de fuego
como por ejemplo, ¿no? El fuego de clase A, el fuego de clase B, el fuego de clase C, el fuego de clase D, o posiblemente hasta acá. ¿Ok? Entonces, principalmente eso es lo que yo debo saber para poder administrar de manera adecuada todos los tipos de eventos que yo voy a tener. Ahora, también tengo que identificar aquellos peligros locativos que pueden haber, que forman parte del entorno de la actividad. No es que necesariamente va a tener que identificar riesgos o peligros que estén consecuentemente ligados al fuego. Ya cuando nosotros hablamos de las funciones y responsabilidades del supervisor, el supervisor autorizante o emisor del permiso de trabajo, él es el responsable de poder aprobar y autorizar los permisos para trabajos en caliente. ¿Okay? Inicialmente poder inspeccionar el área de trabajo para ver si está cumpliendo con los lineamientos establecidos internamente por la organización, así como también los equipos utilizados, verificar la funcionalidad, la operatividad de los diferentes elementos, reconocer los riesgos de incendio, explosión y poder considerar las diferentes medidas de control que permitan definitivamente de que estos puedan considerarse adecuados, puedan considerarse como los idóneos para poder determinar una acción. Entonces, para mí, para el supervisor, para ellos es importante determinar este tipo de acciones. Este tipo de acciones me van a generar a mí la implicación de poder determinar o aplicar la jerarquía de controles, dependiendo aquellos eventos críticos que yo haya podido identificar. O de lo contrario, la toma de decisiones va a depender también del emisor o el autorizante para poder ejecutar la actividad. En el peor de los casos, se tendría que mejorar los controles y también enunciar aquellas medidas de control que van a poder ser propicias para poder ejecutar la actividad. ¿Qué es lo que debemos asegurar dentro del ámbito de las actividades? Este ámbito de las actividades me va a permitir de que yo pueda establecer, de que yo pueda utilizar equipos de protección personal idóneos, con ciertas características, para poder utilizarlos de manera adecuada. Estos equipos, estos dispositivos como tal, me van a permitir de que yo pueda utilizar equipos de protección personal adecuados, alineados al procedimiento específico que yo voy a utilizar, cumpliendo con el alcance, el objetivo, las normas de referencia, los recursos que voy a utilizar, el paso a paso de la actividad, alineado a un procedimiento, aplicando la medida de control, el flujo de comunicaciones, las acciones de emergencia y adicionalmente a ello, del control de cambios que me va a permitir poder definir en realidad cuáles son los elementos que yo voy a tener que utilizar definitivamente para poder desarrollar este tipo de actividades. Ahora, por otro lado, pues la elaboración, la revisión del permiso de trabajo y también la aplicación del permiso escrito para trabajo de alto riesgo. Finalmente, y no menos importante en esta etapa, que el personal conoce y entiende en el estándar de trabajos en caliente. O sea, ya aquí ya hay un tema de discernimiento, de conocimiento puesto en práctica de todo lo que la persona ha entendido y ha llegado a comprender para poder establecer los criterios basados en la experiencia, en los requerimientos, tanto de la organización como por ejemplo el autorizante, como por ejemplo el ejecutante en algunos casos, en otros casos el emisor y el receptor de trabajo, pero basados en diferentes lineamientos específicos para poder desarrollar las tareas específicas. ¿Ok? Entonces, estos detalles son trascendentales, son importantes. La reunión de trabajo no es más ni nada menos que una reunión de seguridad la reunión de seguridad es aparte, pero la reunión previa es una reunión que me va a permitir a mí poder establecer los diferentes lineamientos normativos del trabajo, de la actividad para poder ejecutarlas como tal. Posteriormente a ello, poder reconocer los peligros y riesgos que implica acá el paso a paso de la actividad, verificar el cumplimiento de los estándares y procedimientos alineados a cada una de las tareas específicas.
es la misma persona que figura en el ATS, en el IPER, en el IPER continuo o el PETAR. Estas herramientas de gestión son importantes. ¿Por qué? Porque en un momento determinado de ocurrir un evento, de ocurrir un accidente, estos van a servir como elementos para poder poner en práctica, ¿ok? Para la mejora, las oportunidades de mejora que pueda tener la organización. Y de ser el caso de presentarse un evento crítico, estos se van a convertir en documento, información legal, ¿ok? Información legal que va a permitir poder continuar con la investigación del accidente o del evento. El trabajador, ¿de qué se encarga el trabajador? El trabajador se encarga de poder asegurar de que no haya riesgo, ¿okay?, de explosión o incendio, porque ¿quién mejor que él, que el trabajador que conoce todos los peligros a los cuales puede estar expuesto? Conoce la ubicación de los equipos contra incendios, parte de los recursos que se van a tener que utilizar al momento de desarrollar todo tipo de actividades. Posteriormente a ello, pues, definitivamente la inspección preoperacional de cada uno de los equipos, maquinaria, herramientas que se van a utilizar según corresponda. El uso adecuado de los equipos de protección personal, la obtención de la autorización para poder iniciar el trabajo, ya sea según el orden jerárquico, y la notificación al supervisor antes de iniciar el trabajo para que él sepa que se están ejecutando diferentes actividades. Por otro lado, es importante precisar de que esta documentación previa a iniciar las actividades son la sumatoria de todos los equipos de protección personal, de todas las herramientas de gestión y la emisión del permiso de trabajo, que pudiendo ser el emisor, puede ser el autorizante, ¿no?, que es un trabajador de la empresa o contratista autorizado que va a emitir el permiso de trabajo. Por otro lado, el receptor, que es el ejecutante de la actividad, que es la persona que va a permanecer en el ambiente de trabajo, en el lugar de trabajo, y que va a firmar también el documento como tal. El vigía es la persona que de carácter obligatorio debe estar presente para poder verificar de que los lineamientos se están cumpliendo y que de haber alguna necesidad, algún elemento de convicción que pueda cambiar el camino de esta actividad, pues va a levantar la mano y va a decir, ¿sabes qué? Hay que implementar una nueva medida de control para este posible evento que se puede presentar. Entonces, principalmente estas consideraciones son demasiado importantes al momento de detallar este tipo de circunstancias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaría si de repente no está el vigía? Pues, y es un trabajo de alto riesgo. El vigía tiene la obligación, la responsabilidad de poder estar presente para poder darle viabilidad y poder asesorar tanto al emisor o al autorizante, al receptor o ejecutante o receptor o ejecutante de la actividad, porque de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la expertise, él va a poder valorar algún tipo de riesgo, algún tipo de riesgo que no ha sido visible y que posteriormente se podría suscitar, se podría presentar, y de esa manera poder controlar o mitigar todo tipo de eventos que se pudiera presentar en el contexto de la actividad. Bueno, hasta aquí llegamos con esta etapa de los trabajos en caliente. Bueno, después de haber tenido prácticamente la oportunidad de poder estar acompañado de ustedes, desde ya les agradezco el poder estar atentos a esta capacitación. Posteriormente a ello, pues ahora nos toca pues el taller. Este taller, yo tengo que iniciar los detalles de este taller. En este taller, lo voy a leer. Nos encontramos en un ambiente de trabajo con una clasificación, un área clasificada, ¿ok?, en la cual yo voy a tener que evaluar diferentes consideraciones importantes. Estas consideraciones importantes definitivamente van alineadas a un área clasificada. Un área clasificada como tal es aquel ambiente donde existe el potencial de alguna fuga o derrame de gas y donde los vapores o los gases que pueden generar este ambiente pueden dar como consecuencia una explosión, ¿ok? O de repente si es que no se mide de manera adecuada, pues determinar qué es lo que pasa en este ambiente, en este lugar. Recordámoslo pues de que un equipo de medición de gases para el estándar americano debe cumplir con un lineamiento de oxígeno de 20.8%, en el estándar europeo 20.9%. Ahora, por otro lado, existe la tolerancia cero,
¿ok? Dependiendo la configuración sí no la voy a detallar, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un producto específico. Entonces, la pregunta en este caso sería, indique usted qué debemos hacer, según este escenario, ¿ok? Ya este escenario nos plantea ciertas consideraciones muy importantes y relevantes. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un ambiente de área explosiva. Este ambiente con área explosiva ya nos está indicando cuál es el ambiente en el cual nosotros vamos a tener que trabajar. Ahora, dato importante, ¿no? Yo ya sé, ok, que es un área clasificada. Importante, si la pregunta era esa. ¿Qué pasa si de repente existe la presencia de un gas LEL al 10%? Entonces, ya habíamos hablado de que los equipos tienen un principio tecnológico, un principio técnico, de que los sensores para poder detectar el gas se demoran 5 segundos. Ahora, también OSHAS como tal establece un rango de actividad que va entre el 19.5 mínimo y máximo 23.5. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice OSHAS. Dice, para que un ambiente sea adecuado para poder desarrollar actividades, el nivel de oxígeno tiene que ser entre 19.5 y 23.5. Por otro lado, el decreto supremo 024-2016 EM y su modificatoria 023-2017-EM establece dentro de sus artículos de que el mínimo es de 19.5 y el máximo es de 22% de oxígeno en un ambiente adecuado. Entonces, vamos a tener que nosotros considerar, ¿y cuál es la pregunta, no? ¿Cuál es la pregunta? Indique usted qué debemos hacer. Así, de simple, ¿ok? Si existe la presencia de gases LEL en un 10%, según su configuración, CH4. Entonces, este detalle es muy, pero muy importante y trascendental para poder cumplir con el objetivo que nos hemos trazado para el día de hoy. El escenario, pues puede ser de repente un ambiente de hidrocarburos, puede ser de repente una planta de gas natural, puede ser una planta de gas licuado de petróleo, puede ser una refinería, puede ser una planta de gas natural. Entonces va a depender mucho de la comprensión, ¿ok? Y la interpretación de un producto muy importante del cual nosotros estamos refiriéndonos. Entonces, desde ya, a cada uno de ustedes, esperamos de que cumplan con el objetivo, ¿ok? Este taller está pendiente para que ustedes lo puedan desarrollar, precisamente hecho para ustedes, para cumplir con el objetivo principal y primordial de poder entender la razón de ser de los trabajos en caliente. Por mi parte, mi nombre es Carlos Jaramillo Collantes, dispuesto para poderlos apoyar en todas circunstancias y condiciones. Desde ya, en nombre de Texam, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y nos mantenemos en línea, ¿okay? Para cualquier interrogante, si ustedes tienen alguna duda, comunicarse con nosotros. ¿Okay? Muchas gracias desde ya a cada uno de ustedes.